Te ruego, Señor, que en esta hora tú vengas tocando y hablando a cada uno de los que estamos aquí, a los que van a escuchar por las redes también. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Extiende tus manos, Amén. Señor, y que abras nuestra mente. Señor, yo no sé lo que hay en cada corazón, en cada vida, Señor, pero tú sí lo sabes. Amén. Y por ello te pido en el nombre de Cristo que conforme a esa necesidad, tú tomes mi ser entero en el nombre de Jesús, mis pensamientos, mi lengua, y pueda traer tu palabra. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a leer un pasaje, la parábola del trigo y la cizaña. Gloria al Señor. De esta parábola yo he predicado muchas veces, pero no he escuchado predicar a muchos pastores de este pasaje, posiblemente porque tal vez a lo mejor, pues como es un poquito fuerte, digámoslo así, por lo mejor muchos no se atreven, ¿no? Pero es necesario predicar todo lo que Cristo nos dijo. Hay que predicar de todo. Y la parábola del trigo y la cizaña dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y bueno, pues la verdad que lo que está hablando aquí es fuerte y también conlleva a problemas, como después vamos a estar viendo, ¿verdad? Así que nos está hablando en realidad que tenemos que aguantar los problemas hasta que llegue el momento cuando Cristo venga. Bendito sea el nombre del Señor. Y realmente es una cuestión de sufrimiento también. ¿Por qué? Porque está hablando de los que hacen mal. O sea, vamos a ir viéndolo, ¿no? Pero antes quiero mostrar algunos detalles que nos está diciendo aquí. Está diciendo, el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo, ¿verdad? Es decir, el reino de los cielos está en la iglesia. Jesucristo lo dijo, que el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Por qué? Porque es Cristo quien viene a morir en la cruz del Calvario, viene a dar su vida, viene a enseñarnos, y entonces el reino de los cielos está entre nosotros y solamente se puede ser salvo por medio de Jesucristo. ¿Y quién predica a Jesucristo? La iglesia. Amén. Entonces por eso dice que el reino de los cielos está entre nosotros. Y claro, y el Señor Jesucristo sembró la buena semilla. Recordar que aun cuando Cristo eligió a 12, uno de ellos era Judas, que era traidor. Por cierto que esta mañana estaba viendo un vídeo de un hermano que ha hecho, porque y lo digo para que tengan cuidado, ¿cómo se llama? A ver si me acuerdo ahora. El argentino, que es muy famoso. Dante Gebel ha predicado que el mejor discípulo era Judas. Ay, Dios mío, es mejor reír para no llorar, ¿eh? Es increíble. Bueno, ahí está la cizaña.
está Judas ahí. Había creído en Cristo sinceramente, pero aunque había creído sinceramente, lo hacía porque él quería esto, él quería manejar, ¿verdad? Ya había visto que el Señor Jesús tenía poder, y que la gente echaba la ofrenda y él era el tesorero. El Señor sabía que robaba, sí lo sabía, pero también es una demostración, es decir, es como que un vaso que no era bueno, Dios lo permite para enseñar a los demás. Por eso la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra también. Y algunos predicadores dicen los vasos de deshonra son aquellos que son utilizados para, con el mal, enseñar a los demás. Aleluya. Y esto es profundo de hablar. Así que siembra el Señor la buena semilla, pero mientras dormían, ahora, los hombres, fíjese bien, ¿quiénes son los hombres que aquí está hablando? Recuerda que ya no está hablando de Cristo. Cristo lo ha sembrado, Él se ha marchado y ha dejado a la iglesia. Y ahora, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Los que duermen aquí son los pastores. Vamos a mencionarlos todos, ¿verdad? Los pastores que no vigilan bien. Hay dormidos espiritualmente, no hay discernimiento para discernir lo bueno de lo malo. Y entonces no saben cómo atajar este problema y todo el mundo es bueno. Es ahí, ¿verdad? Porque al Señor, ustedes comprenderán, hermanos, que al Señor no le va a sembrar el enemigo. No es posible, a Cristo no. Es aquí en la iglesia, a los que estamos ministrando, ¿verdad? Así que mientras están dormidos, no están vigilantes, entra el enemigo, ¿verdad? Y siembra la cizaña. Hoy día, eso es más que nunca, está sucediendo más que nunca. ¿Por qué? Porque hay mucha doctrina rara, muchas iglesias con mucha libertad, y la cizaña está metida, hermanos, más que nunca. Yo estoy viendo noticias continuamente, veo moveres de iglesias que antes estaban correctas, ahora no. Bueno, mira, es tremendo. Y es que estamos en el último tiempo. Por ejemplo, te voy a hablar de esta mañana, ¿ha sido ayer? Sí, me dijo la Tomasa. Lo que mandó la Tomasa. Movimiento Misionero Mundial. El presidente. Que han sido correctos. Bueno, pues ahora ha surgido una aberración, que Jesucristo no es Dios. Y tú dices, Dios mío, ¿y estos hombres tantos años ahí caminando en rectitud? Y ahora de repente sale esta aberración. Es el último tiempo, muchos apostatarán de la fe. Y eso es una apostasía. Surge. Y así que en este tiempo, el que esté firme, mire que no caiga, porque está creciendo a mansalva. En todas las direcciones, no solamente en movimientos, sino en asambleas, en Filadelfia, hablo de todos en general. Algunos se mantienen más que otros, pero otros están más perdidos que barco al arroz. Y el problema es que me doy cuenta que se ha perdido el temor. El temor de Dios se ha perdido. Las cosas que antiguamente, Dios mío, si se levantara Pujol. Madre mía de mi vida, te echa mal al cuello y no te deja moverte. Que yo le he visto predicar. Y yo, bueno, y los últimos años que venía a la reunión de pastores, yo cuando le veía me iba, no por nada, sino porque es que te agarraba y te tiraba 2 horas hablando, y no te podías mover. Y igual como a mí le pasaba a otros también, ¿no? Pero digo, como todo el mundo lo veía, al que enganchaba lo freía, ¿no? Pero bueno, era un hombre que a su manera pues era recto y aunque a lo mejor dice, bueno, es bruto, pero yo te digo una cosa, me gustan más los brutos a veces. Porque el blando
hacen lo que quieren. Un pastor blando hacen lo que les da la gana. Y un pastor que sea duro, cuidado, Así que yo a veces prefiero el duro que no el blando, porque el blando va a permitir muchas cosas y el duro, aunque sea más imperfecto, pero es más recto. Emiliano era duro. Emiliano no se la jugaba con chiquitas, pero eso sí, era un hombre de Dios de arriba abajo. Amén. Y él tenía que decirte algo y me acuerdo que un día yo estaba en el seminario estudiando y yo he tenido mucha amistad siempre con él, siempre. Y en Caño Roto, me acuerdo de toda la vida. ¡Cana! Así enfadado conmigo, ¿sabes? ¡Cana! Sí, Emiliano, estoy aquí. Estaba arriba en el púlpito y no me veía, hace así. Y dice, a ver, tú pastor. Así, pero a todo grito. ¿Pero qué pasa, Emiliano? ¿Qué pasa? Estás yendo al seminario donde predican las mujeres. Y entonces, como él habla así, yo me eché a reír, y jaja. Y cuando él te reías, te veía que te reías, él pensaba, he dicho alguna tontería. Y entonces empieza, hace así, mientras que yo estoy riendo, jaja. ¿Y qué he dicho? ¿Qué te ríes? ¿Qué he dicho? Digo, Emiliano, aunque ahí enseñan a las mujeres, yo no lo creo. Dice, vale. Y se quedó tranquilo, ¿verdad? Pero tenía estas acciones, Emiliano. Si alguien había que estaba mal en pecado, lo llamaba la atención. Quería que se arrepintiera, claro, pero estaba ahí y no dejaba pasar una. Y te digo una cosa, que este hombre fue un padre aquí en la obra de Filadelfia y cuando se fue de Portugal dejó nada menos que 100 iglesias. Amén. Era un hombre recto, ¿verdad? No dejaba pasar. Digamos que, aunque en el sentido humano no era muy inteligente, porque no tenía estudio, no tenía nada, pero cortaba la cizaña a tiempo, no cuando ya estaba dentro. Era impresionante. Cortaba antes de que entrara. Y claro, donde él estaba, pues cizaña poca, porque se daba el piro, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude para saber cuidar la iglesia del Señor. Amén. Y también vamos a ver que cada uno de nosotros se tiene que examinar para no ser cizaña. Porque somos muy dados a ver el problema de los demás y no vemos el nuestro. Y te puedo dar detalles y cosas de lo que ha pasado en nuestra vida, de cómo se han juzgado las cosas y cómo ver personas que condenaban a otras, luego ellos hacen lo mismo y nada, es su gloria bendita. El Señor va a juzgar esas cosas, ¿verdad? Porque eso no está bien. Ese es un problema nuestro de no examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es el asunto. Así que ya se ha sembrado y no se ve. Atención a esto, porque en el WhatsApp de mi esposa y el mío está fotografiado una cizaña y trigo. Eso lo fotografiamos nosotros en el campo, ¿verdad, cariño mío? Porque es muy bueno ver estos ejemplos. Ahora, eso solamente se distingue un poco cuando ya ha crecido, cuando está a tiempo de cortar. Pero cuando está antes, cuando no se distingue. Cuando sale el trigo y la cizaña, no se distingue cuál es trigo y cuál es cizaña. ¿Verdad? Ahí está. Por eso, cuando uno tiene sabiduría y discernimiento y lo corta al principio, vale. Pero si es después, ahí es donde está el problema. Y lo que está diciendo el Señor es, una vez que ha crecido, no puedes cortarlo, tienes que dejarlo. Porque si arrancas la cizaña, y te vas a arrancar también el trigo. Amigo, y ahí, escucha, agárrate que vienen curvas, que es lo que quiere decir el Señor. Ahí lo que se refiere es, el de la cizaña es el que lleva
El hombre o mujer cizañero o cizañera es quien lleva el mando, amigo. Y la oveja es la que se deja llevar. Entonces suponte que ahora la cizaña, que todo el mundo cree que es buena, que es ungido, te pongo un ejemplo, pero es cizaña. Está en pecado. Hay cosas raras, hay cosas extrañas, como te podría contar muchos ejemplos. Y ahora entonces vas y dices, oye, tú no puedes hacer nada porque estás en pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como no esté muy claro el asunto, como no esté claro y se haya descubierto todo muy bien, arrastra a las ovejas buenas. Al trigo, lo arranca, se lo lleva y crea divisiones y crea problemas. Y muchos no, si aún al fin y al cabo se van a otra iglesia, bien está. Pero el problema es que se arrancan y se van al mundo. Eso te puede contar ejemplos de iglesias, montones. Al de la cizaña no le importa si la iglesia se rompe, se hace cacho, le da exactamente igual. Solamente quiere defender lo suyo, ¿verdad? Pero, y claro, lo que el Señor dice, la cizaña vale que se vaya, pero el problema está en las ovejas, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con este asunto, todos, porque todos podemos meter la pata bien metida, y yo no quiero que nadie se pierda por mi causa. Amén. ¿Por qué tan fuerte? Amén. Amén. O sea, tenemos que tener mucha sabiduría de Dios, porque a veces somos, yo el primero me nombro, somos torpes, ¿verdad? Y a veces nuestras acciones, sin ser cizaña, a veces nuestras acciones pueden hacer daño al otro. Y sin querer venimos a ser cizaña. ¿Por qué? Porque estoy RQR. Y entonces no puedo estar golpeando continuamente, ¿verdad? Porque si golpeo continuamente, al final el palo se rompe. Y la palabra del Señor nos manda que tenemos que aprender a aguantar. Amén. A soportar. ¿Esto qué significa? Que tú me tienes que soportar a mí y yo a ti. Hay que soportarse en amor, tratando de, dentro de lo posible, de no tirarnos los trastos en cuanto a nuestra forma de ser, porque, oye, somos todos distintos. Todos somos distintos. Entonces, nos tenemos que aguantar en amor, ¿verdad? También, a veces viene el problema, si alguien crece espiritualmente, tenemos que tener cuidado, hay que tratar de cuidar. Amén. Emiliano era amante de eso. Él me decía, Cano, lo que hay que buscar es obreros, levantar obreros. Y es cierto, ¿verdad? Hace falta obreros en la obra del Señor. Y el mismo Cristo lo dice. Entonces debemos de hacer todo lo posible para que la obra del Señor crezca. Amén. Amén. Así que, mira, aparece la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quién es? Pues que vayamos y la arranquemos. Ahora quiero pararme aquí, que el enemigo, ¿quién es el enemigo? El diablo. El diablo. Y tú puedes pensar, ¿y el diablo ha metido a gente dentro? Porque las cizañas son personas, ¡ojo! Las cizañas son personas. ¿Y el diablo ha metido dentro a gente? Pues sí, señores. El primero que está ahí adelante es el diablo. Dios lo reprenda. En todas las iglesias, es el primero que está. ¿Y qué es lo que hace? Pues tratar a ver aquí y allá. Y aún te voy a decir más, hay personas que están endemoniadas. No digo aquí, cuidado, no. Y si hay alguna ya saldrá o algo. ¿Verdad? Que se han tirado años
y al cabo de los años manifestarse. Y yendo a la iglesia, una persona endemoniada, pues sí, señor. Y bueno, para no hablarte de mí, de hablarte de Carlos Anacondia, que fue a una iglesia en Alemania y una mujer que llevaba 30 años yendo a la iglesia, tuvo una manifestación, 30 años yendo a la iglesia, tuvo una manifestación tan fuerte que Pablo Botari, que estaba en nuestra casa, Carlos lo manda a llamar, vente porque tenemos un caso muy complicado. Amigo mío. Y resulta que es que, bueno, luego me contó Pablo que había un pecado muy gordo, muy gordísimo, que esta mujer había cometido, del cual nunca ni había renunciado, y claro, si no renuncias, pues no hay arrepentimiento. Entonces hay personas que creen que, bueno, que yendo a la iglesia, pues ya está. Y se manifestó 30 años en la iglesia. Y yo conocí a otras también aquí, en la iglesia de Filadelfia, hace años, que gente que iba a la iglesia y al cabo de meses o de años se manifiestan. Me acuerdo que estaba ayudando al hermano Nene, que en paz descanse. Y digo, ¿y cómo puede ser esto? Porque el diablo, atención, esto es muy importante, y un versículo más y termino. El diablo, para manifestarse, necesita sentirse molesto. Si la persona no se ha arrepentido de sus pecados, ¿me explico? Entonces viene a la iglesia y no se manifiesta. ¿Por qué? Se puede manifestar en un momento de mucha unción, pero la manifestación que va a tener va a ser fuerte, pero no va a causar si le va a causar miedo, pero va a seguir igual, ¿verdad? Porque va a salir a la puerta y los demonios la van a estar esperando igual, sea hombre o sea mujer. Así que una persona, para ser libre, por eso tiene que haber, Carlos nos enseñaba, tenía que haber confesión de su pecado, arrepentimiento. Porque si no, el diablo no se siente molesto. El diablo se molesta cuando nota, claro, el Espíritu Santo viene cuando hay arrepentimiento. Amén. A la vida. Sin Espíritu Santo no puede haber liberación. Es imposible. Entonces recibimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor viene a nuestra vida. Aun cuando nadie ore para nosotros diciendo sal fuera. Yo estaba endemoniado cuando me convertí. Había odios, había rencores, pero nadie vino a decir sal fuera. Porque, pues bueno, no había conocimiento y yo recuerdo que luchaba, pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar conmigo porque había un arrepentimiento profundísimo. Y aunque nadie oró por mí, el Señor me libertó. Amén. Aleluya. Así que el Señor nos ayude a entender esto, ¿verdad? Y sobre todo que nos dé discernimiento, ¿verdad? Discernimiento. Y voy a ir terminando. Un enemigo ha hecho esto y los siervos querían que arrancase todo. El Señor le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Fíjate bien, hasta el final del todo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Verdad? Esto es al final de los tiempos. Significa que, bueno, que en la iglesia del Señor, pues tenemos que aguantar, ¿verdad? Por misericordia a los que realmente no han hecho nada. Ahora, a no ser que se descubra un pecado muy patente, que haya pruebas. Por eso la Biblia nos habla acerca de pruebas. ¿Por qué? Porque frente a eso no habrá problema. Yo termino hablando de un problema que tuvimos hace muchos años. Teníamos a cierto pastor haciendo programas de radio y levantó una iglesia a través de la radio grande, ¿verdad? Y bueno, pues al cabo del tiempo se descubre que está en adulterio. Llevaba varios años y seguía predicando y tomando el pacto.
y había tenido una hija con la que estaba liado. Y bueno, pues entonces este hombre tenía una labia tela, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, nos llamaron, porque era una iglesia independiente, llamaron al Gaby, me llamaron a mí, para tratar de hablar de la iglesia, porque él seguía siendo pastor. Después de que se había descubierto todo, o sea, porque la policía lo encontró. La policía los encontró a los dos, con perdón, en el campo, en una furgoneta. Y a partir de la policía de ahí se descubrió todo. Entonces la iglesia, él lió a la iglesia diciendo que bueno, sí, oye, a veces Dios permite estas cosas. y lió a la iglesia de una manera que seguía. Y entonces él tenía un hijo suyo que tenía nada, pues 14 o 15 años, tenía en aquel entonces, 13, lo dejaba ahí en la iglesia medio predicando, y mientras él dice, nada, o sea, un par de meses iba a estar, y luego después otra vez, ¿verdad? Y entonces, y la iglesia estaba de acuerdo, entonces tuvimos que ir a hacer una reunión y decirle, bueno, pues, hermanos, no os ofendáis, ¿vosotros seguís a Cristo o a quién estáis siguiendo? ¿A quién estáis siguiendo vosotros? Porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Así que me vais a perdonar, no os ofendáis, si vosotros permitís que este hombre continúe, porque este hombre tiene que estar en disciplina, y no un día ni dos, porque oye, es que lo que había era mucho. Nos costó convencer a la gente, y atención, muchos de ellos eran de muchos años de creyente. Sí. Habían arrastrado de otra iglesia, habían arrastrado gente. Muchos años de creyente. Y costó enormemente. Hasta que ya algunos comenzaron a verlo claro. ¿Verdad? Claro, sí. Realmente todo lo que ha hecho, pues no puede continuar. Bueno, gracias a Dios de que hoy día la iglesia continúa. No digo quién es el pastor y nada para que no. Sí, pero continúa. Pero hubo lucha, hubo pelea. Eso es cizaña. Tener la capacidad de liar a la gente para enrollarla y destruirla, porque el pecado destruye. Así que, hermanos, discernimiento. Cuando alguien nos hable mal de un hermano, ¿verdad? Discernimiento, porque eso te va a conllevar a mirar mal a un hermano. Si por ejemplo alguien te viene y te critica y te murmura y te mete cizaña, porque los cizañeros hacen eso, ¿verdad? Lían la madeja y crean división. Al final crean división, donde quiera que estén, en la iglesia, aquí y allá, ¿verdad? Y yo no quiero ser cizaña. ¿Amén? Porque va a destruir la vida, porque en realidad quien cizaña su vida no va a ir bien, pero si el que la recibe no se cuida, lo va a destruir igual. Así que el Señor aquí, esta parábola es muy importante porque está hablando de la iglesia dentro de la iglesia. La cizaña dentro de la iglesia. Y en todas las iglesias, absolutamente en todas, hay cizaña. ¿Quién es? No lo sé. Pero sí dice la palabra que al final, yo no quiero que sea nadie, amén. Amén. Pero al final del tiempo se descubrirá. Separará lo uno de lo otro. Y esta parábola, termino con esto, es la iglesia. No es el mundo, es la iglesia, dentro de la iglesia. Porque la palabra de Dios se sembró en la iglesia, que es el reino de Dios. Y el enemigo se metió en la iglesia. Entonces tenemos que cuidarnos todos, ¿verdad? Y te aseguro una cosa, si tú le pides a Dios, Dios mío, ayúdame a cuidarme para ti, amén, Dios lo hará. Y te va a dar discernimiento, esto no lo quiero y esto sí. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar bien y a tener discernimiento también, Señor, para que nadie nos pueda dañar. En el nombre de Cristo. Porque sabemos que lo que dice tu palabra
que el enemigo está al acecho, buscando a ver a quién puede destruir. Ayúdanos, Padre, para que en medio nuestro, Señor, tú quites toda la cizaña, en la iglesia en general, en el mundo. Yo sé que estamos cerca de ese tiempo cuando vas a separar el trigo de la cizaña, pero te rogamos que tú nos ayudes también a tener cuidado con la doctrina, que eso es cizaña también. Tantas falsas doctrinas que hay, Señor, que están surgiendo, aún de líderes muy importantes, conocidos.